Buenos días compañeros, mi nombre es Diego Eduardo Medina Herrera, estudiante de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas en la UNATA. En este segmento presentaré las proyecciones estándar para la radiografía de la cintura escapular, hombro, clavícula y articulaciones acromioclaviculares. A continuación mostraré la posición del paciente, los parámetros técnicos y los criterios de evaluación para cada proyección. Eh, en la anatomía relevante de la cintura escapular tenemos estructuras principales como la cabeza humeral, la vástida glenoidea, acromion, apófisis, coracoides, clavícula y articulaciones acromioclaviculares. Comenzaremos con la proyección anteroposterior de hombro. El paciente puede estar erecto o en decúbito supino si hay trauma en el plano coronal. Debe quedar paralelo al receptor. El rayo central se dirige al espacio glenohumeral aproximadamente a 1 pulgada medial y distal del punto medio del hombro, perpendicular al receptor de imagen. La distancia foco detector recomendada es de 100 a 110 centímetros o de 1 metro a 1 metro con 10 centímetros. En terminación de la exposición se recomienda entre los 60 y 70 kilobytes y miliamperios variables según el equipo. En digital, típicamente entre 4 y 10 miliamperios. El chasis recomendado es 18 por 24 centímetros vertical. La imagen esperada debe mostrar la cabeza humeral y el tercio proximal del húmero sin rotación y contornos nítidos. Vamos para la otra imagen. La grayish o anteroposterior oblicua o true AP se realiza rotando al paciente 35 a 45 grados hacia la lesión para dejar la escápula paralela al receptor de imagen. Paralela al receptor de imagen. El rayo central se centra en el espacio glenohumeral y es perpendicular. Esto elimina la superposición escapular y permite visualizar mejor la superficie articular para detectar erosiones o fracturas glenoideas. Pasemos a la siguiente diapositiva. La proyección axial o Lawrence. La vista axial o Lawrence se hace con el brazo de abducción a 90 grados si el paciente lo tolera. Si no, se usa técnica transhumeral. El haz es axial con una inclinación típica de 15 a 30 grados medial, según la variante. Es específicamente útil para evaluar luxaciones anteroposteriores y fragmentos en el eje axial. Sigamos a la otra diapositiva. La proyección escápula-Y es para una y es una PA oblicua en la que rotamos el cuerpo de 45 a 60 grados para ver la escápula en perfil en forma de Y. Sirve para confirmar luxaciones antero o posteriores, la posición de la cabeza humeral respecto a la Y indica desplazamiento. Pasemos a la siguiente.
La articulación acromioclavicular se estudia habitualmente en vista AP o anteroposterior. Comparativa, la técnica Zanca aplica de 10 a 15 grados. Separar con kilobytes reducido. En algunos protocolos se realiza estudio con pesas para evaluar separaciones siempre que no haya contraindicación. En esta diapositiva, en resumen, se verifica siempre la inclusión anatómica completa, la ausencia de rotación, la nitidez y la exposición adecuada. Estos criterios pueden definir si la imagen es diagnóstica o requiere repetir proyección. Gracias. Con esto concluye mi presentación, compañeros, sobre las proyecciones estándar de la cintura escapular. En resumen técnico de criterios de evaluación, aquí tenemos algunas. Muy buenas noches, apreciados compañeros y tutoras. Mi nombre es Michelle Dayana Zapata y yo les voy a hablar sobre la radiografía de miembros inferiores. Escogí fémur, rodilla, pierna, cuello de pie, pie y proyecciones en proyecciones estándar. El fémur. Correcta ubicación del paciente para cada proyección. Proyección anteroposterior, paciente en cúbito supino, boca arriba, con la pierna extendida completamente y el pie en exposición neutra o ligeramente rotado internamente para evitar superposiciones articulares. El paciente debe estar tranquilo, alineado con el chasis. Proyección lateral, paciente acostado de lado con la pierna afectada hacia arriba, rodilla semiflexionada aproximadamente en 45 grados. El fémur debe estar alineado con la línea media de la mesa para una imagen clara. El kilovoltaje y miliamperaje segundos para cada proyección. El kilovoltaje recomendado para un fémur de 60 a 65 para obtener buena penetración y contraste adecuado. En el miliamperaje varía según el equipo del paciente, pero tamaño se usan valores para que la imagen tenga una buena densidad sin sobreexposición, ejemplo de 10 a 20 miliamperajes. Para la distancia del foco detector de imagen se utiliza habitualmente entre 100 y 120 centímetros en radiografía, convención para minimizar la distorsión y mejorar la resolución. La incidencia del rayo central, proyección anteroposterior, rayo central, perpendicular al centro del fémur, entre la articulación de la cadera y la rodilla. Sin angulación, proyección lateral, rayo central perpendicular al diapaso del fémur en su eje longitudinal, centrado para incluir la articulación proximal y distales. Tamaño del chasis o detector de la imagen. Chasis común del 35 por 43 centímetros, orientado en centímetros longitudinal para incluir el fémur completo y sus articulaciones. Imagen resultante, imagen que muestra el fémur completo, incluyendo la cabeza femoral en la articulación de la cadera y el cóndilo femoral en la articulación de la rodilla. En lateral se debe percibir la curvatura del fémur y la estructura ósea sin superposición excesiva. Los criterios de evaluación de la imagen resultantes, el fémur debe estar completamente en la imagen, sin cortes en la articulación de cadera y rodilla. Ausencia de superposición excesiva que impide ver claramente el hueso y sus contornos. Buena penetración radiológica permitiendo distinguir el tejido óseo y blando. En casos de prótesis, evalúe la integridad sin recortes. Rodilla, en proyección anteroposterior y proyección lateral. Ubicación del paciente en proyección anteroposterior de cúbito supino,
pierna extendida, ligeramente rotada interna entre 5 a 10 grados, detector debajo de la rodilla. En proyección lateral, decúbito lateral, rodilla afectada hacia arriba y flexionada en unos 25 a 30 grados, pierna paralela al detector. En kilovoltajes, entre 60 y 70 kilovoltajes en ambas proyecciones, tanto en anteroposterior como en lateral. Miliamperaje entre 5 a 10 miliamperaje. Se usa según el paciente, igual es proyección lateral. Distancia de foco entre 100 centímetros a 1 metro en ambas proyecciones. La intensidad del rayo central perpendicular de 1.5 centímetros por debajo del vientre del vértice de la rótula y perpendicular a la cara media de la articulación de la rodilla con angulación cefálica entre 5 a 7 grados en proyección lateral. Tamaño del chasis entre 18.24 y en ocasiones en 24 por 30 centímetros en ambas proyecciones. Imagen resultante, proyección anteroposterior, imagen que muestra la rótula, cóndilos femorales, tibiales, espacios articulares ferorrotulianos y la articulación tibiofemoral. La proyección lateral, perfil claro de la rótula y las superficies articulares femorales y tibiales sin superposición significativa. Los criterios de evaluación de la imagen resultante correcta, incluso en las articulaciones de la rodilla, buena definición de los contornos óseos y del espacio articular, ausencia de rotación o mal posicionamiento, por ejemplo, la fíbula visible correctamente en anteroposterior, ausencia de artefactos o movimientos. La rótula debe estar visible en las posiciones adecuadas y los cóndilos femorales deben superponerse en lateral. Pierna. Proyección anteroposterior frontal de la pierna y proyección lateral de la pierna. Ubicación del paciente. En la proyección anteroposterior tiene que estar en decúbito dorsal, pierna extendida y ligeramente rotada interna del 20 a 20 grados. Incluir rodilla, tobillo en el campo. En la proyección lateral de la pierna, decúbito lateral apoyando la cara externa de la pierna afectada, rodilla flexionada a 45 grados, rótula perpendicular al chasis. Kilovoltaje tiene que estar en un 50-60 kilovoltaje en ambas proyecciones. La miliamperaje entre 5 a 10 en ambas proyecciones. La distancia del foco detector está en un 100 centímetros a 1 metro. Cuello del pie. Proyección dorsoplantar frontal del cuello del pie y proyección lateral del cuello del pie. En la ubicación de proyección dorsoplantar, decúbito supino sentado, pie apoyado sobre el detector, eje longitudinal alineado perpendicular al chasis, dedos extendidos en posiciones neutras sin rotación. En proyección lateral del pie, cúbito lateral, lado del pie apoyado sobre el detector tobillo y rodilla ligeramente flexionados para estabilizar la verdadera posición lateral. El kiloamperaje entre 60 a 70, el miliamperaje entre 0.4 a 0.6 en ambas proyecciones. La distancia del foco tiene que estar a 100 centímetros, la incidencia del rayo central perpendicular al chasis centrado en el cuello del pie a nivel del tercer metatarsiano en la proyección de dorsoplantar. En la proyección lateral del pie tiene que estar perpendicular al chasis centrado en el cuello del pie. Tamaño del chasis o detector en proyección dorsoplantar entre 24 por 30 y 30 por 40. En proyección lateral igual entre 24 por 30 centímetros a 30 a 40 centímetros. Imagen resultante, se visualiza clara las imágenes del hueso del pie, incluido el cuello del pie con buena definición y superposición excesiva. Podemos observar la visualización de las estructuras óseas del pie en perfil lateral, incluyendo la cola, calcánea, metatarsianos y falanges. Los criterios de evaluación: imagen sin rotación, bordes óseos bien definidos, articulaciones visibles, buena penetración y contraste. Podemos observar la visualización de las estructuras óseas del pie en perfil lateral, incluyendo la cola,
calcánea, metatarsianos y falanges. Los criterios de evaluación: imagen sin rotación, bordes óseos bien definidos, articulaciones visibles, buena penetración y contraste. Imagen resultante: visualización alta del arco del pie, talón, articulaciones y buena nitidez. Los criterios de evaluación: superposición adecuada de huesos calcáneos, tarsianos, sin rotaciones y buena definición de bordes óseos. Hola, mi nombre es María Paula Girón, soy estudiante del programa de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. El día de hoy voy a presentar el tema de radiografía de mano, proyección estándar. En esta exposición voy a explicar la importancia de estos estudios, los objetivos que nos proponemos, la anatomía que debemos tener en cuenta, las técnicas radiográficas de proyección estándar y sus parámetros técnicos, la optimización y también la seguridad radiológica. El objetivo general de este trabajo es describir la proyección radiográfica estándar de la mano, detallando el posicionamiento del paciente, los parámetros técnicos y los criterios de calidad diagnóstica. En cuanto pues, a los objetivos específicos, como primer punto tenemos identificar la posición correcta del paciente en cada proyección. Segundo punto es señalar los valores técnicos recomendados como el kilovoltaje, los miliamperios por segundo, la distancia foco-receptor, la ubicación del radio central. Y como tercer punto tenemos determinar el tamaño del chasis adecuado según la proyección. Como cuarto punto tenemos analizar las imágenes resultantes de cada proyección. Y como quinto y último es establecer criterios de evaluación que nos permitan garantizar una imagen de calidad y seguridad del paciente. Para comprender las proyecciones radiográficas de la mano es importante repasar la anatomía básica. En la muñeca vamos a encontrar los huesos del carpo, que son 8, el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoides, el hueso grande y el hueso ganchoso. En la parte distal están los 5 huesos metacarpianos, numerados de primero al quinto. En cada dedo vamos a encontrar las falanges. El dedo gordo tiene nomás 2 falanges y los otros dedos tienen, el dedo pulgar tiene 2 falanges y los otros dedos tienen 3. Las articulaciones principales, que son las interfalángicas, las metacarpofalángicas, las carpometacarpianas, y el conocimiento pues, de esas estructuras nos pueden orientar al buen posicionamiento y una buena evaluación de la imagen. En la proyección posterior anterior de la mano, el paciente se ubica sentado con el antebrazo apoyado sobre la mesa y la mano en pronación. En pronación quiere decir que la palma va hacia abajo y los dedos pues, se encuentran extendidos y ligeramente separados. En el radio central pues, se dirige de forma perpendicular y se centra en la tercera articulación metacarpofalángica. La distancia foco detector es de 100 centímetros. El kilovoltaje es entre 50 y 55. Los miliamperios por segundo van de 2 a 4. En el tamaño del chasis se utiliza de 18 por 24 centímetros o de 24 por 30. Las imágenes que esperamos son una imagen donde incluya toda la mano, la muñeca y la parte distal del radio y el cúbito. Como criterio de evaluación, la mano debe aparecer completamente sin rotación, con una concavidad de los metacarpianos simétrica y con una adecuada nitidez. En la proyección oblicua de la mano, el paciente mantiene la mano en pronación, pero esta vez tiene una rotación de 45 grados hacia el exterior, separando ligeramente los dedos. El rayo central se dirige de forma perpendicular a la tercera articulación metacarpofalángica. La distancia foco detector se mantiene en 100 centímetros. El voltaje sugerido pues es de 50 y 55 miliamperios por segundo. El chasis utilizado también puede ser de 18 por 24 o de 24 por 30. Las imágenes resultantes muestran los huesos carpianos con mayor detalle y una separación parcial de los metacarpios tercero al quinto. Los criterios de evaluación incluyen la correcta rotación oblicua, la inclusión completa de los dedos y la visualización clara de los contornos corticales. En la proyección lateral de la mano, el paciente coloca la mano sobre el borde cubital en posición lateral. Los dedos se separan en forma de abanico. Esto es para evitar pues, superposición. El radio central se dirige de manera perpendicular y se centra en la articulación metacarpofalángica. La distancia foco detector sigue siendo de 100 centímetros, el voltaje es del rango de 50 a 55, los miliamperios por segundo entre 2 a 4 y el tamaño del chasis es de 18 por 24 centímetros o 24 por 30 centímetros. La imagen que esperamos muestra una superposición completa de los metacarpianos en perfil verdadero, mientras que las falanges se ven en posición lateral sin soplarse. Los criterios de evaluación son un pulgar no superpuesto, radio y cúbito superpuesto distalmente y una nitidez suficiente para ver los corticales y tejidos blandos.
Bueno, la conclusión de este trabajo es que la radiografía de mano es un estudio esencial para diagnosticar lesiones óseas y articulares. La proyección estándar son posterior anterior, la oblicua y la lateral. Estos permiten una visualización completa de los huesos y articulaciones de la mano, y el uso correcto de parámetros técnicos asegura pues, la calidad diagnóstica y contribuye a reducir la dosis de radiografía recibida por el paciente. Y pues finalmente, cumpliendo los criterios establecidos, una buena calidad, se garantiza una buena calidad de radiografía y una práctica segura y eficaz de un buen valor clínico. Muchas gracias por su atención. Hola, buen día, me llamo Diego Fernando Saa. En esta ocasión vamos a hablar sobre las proyecciones adicionales del hombro, muñeca, rodilla y pie. Vamos a iniciar con la proyección axial de hombro o falsa axial de hombro. Se ubica el paciente en bipedestación con la espalda pegada al buqui de pared, el brazo a estudiar en abducción y la mano por encima de la cabeza, flexionando el codo. Rotar el paciente ligeramente, que la escápula quede paralela al chasis. Debemos de utilizar un chasis o detector de imagen de 24×30. Vamos a utilizar la técnica de 58 kV, 20 MAS, y la distancia entre el foco y el detector va a ser de 1 metro. La incidencia del rayo central la vamos a colocar en la apófisis coracoides con una angulación de 0 grados. Se va a colimar en la parte superior por encima de la articulación acromioclavicular, por la parte inferior en el tercio medio de la escápula y lateral a nivel de la región anatómica. Los criterios de evaluación de esta proyección es evaluar la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, así como también se pueden identificar luxaciones o fracturas. Luego está la proyección transtorácica de hombro. El paciente debe estar en bipedestación con el hombro afectado, pegado hacia el buqui en lateral y el brazo extendido a lo largo del cuerpo. La espalda ligeramente arqueada hacia el mismo lado y el otro brazo, el que no se va a estudiar, en abducción y flexionando el codo para que la mano llegue hasta la cabeza. También se utiliza un chasis de 24×30. La distancia del foco receptor es de 1 metro y la técnica que vamos a utilizar es 65 kV con 64 MA. La incidencia del rayo central va a ser a 4 centímetros por encima del pezón externo y la línea coronal media. La colimación en la parte superior va a ser a nivel del borde superior del hombro, no afectado, en la parte inferior por debajo de la mama externa, anterior y posterior, y a los lados a nivel de la anatomía del paciente. Aquí vamos a evaluar la correcta visualización de la cabeza humeral y la glenoides para verificar si hay luxación o la presencia de una media luna que indique luxación. El perfil de la escápula se debe ver sin superposición. También evaluar la correcta posición del tubérculo menor en la corredera bicipital y la distensión entre el tejido óseo blando para identificar alguna fractura. Luego encontramos la proyección de muñeca con desviación cubital de escafoides. El paciente debe estar en sedestación con el miembro estudio sobre el detector de imagen y formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa. El brazo flexionado 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa. El cúbito y el radio sean perpendiculares al antebrazo y la palma de la mano en pronación contra el chasis o una desviación forzada de la mano. Se utiliza una técnica de 53 kV y 2.5 MAS. Debemos de utilizar un chasis de 18×24 y vamos la distancia foco
detector a 1 metro. La incidencia del rayo va directamente al nivel del carpo con una angulación de 0 grados. Para colimar, en la parte superior hasta el tercio distal del radio, en la parte inferior hasta el tercio medio de los metacarpianos, derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Los criterios de evaluación de esta proyección es que se vea o podamos evaluar el alargamiento del escafoides, la alineación de los huesos del carpo. Se debe evaluar y comparar las vistas en desviación cubital con las de desviación radial, observando que la desviación cubital alarga el hueso mientras que la desviación radial lo acorta. Luego tenemos la proyección de túnel carpiano. El paciente también debe estar en bipedestación y con la palma de la mano apoyada sobre el chasis e intentando forzar el cuerpo hacia adelante hasta que se produzca una hiperextensión de la muñeca. Se debe utilizar también un chasis de 18 por 24, la distancia del foco receptor de 1 metro. En la técnica vamos a utilizar 52 kb por 3.2 MA. Y en la incidencia del rayo central debe ir a nivel del carpo. La angulación debe ser de 25 grados tangencial al carpo. La colimación va a ser en la parte superior hasta el tercio medio de los metacarpianos, en la parte inferior, en la parte derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Aquí vamos a observar claro y sin superposición de otras estructuras en el aspecto ventral de los huesos del carpo para poder detectar enfermedades sistémicas que pueden ser causadas por un factor de riesgo o del síndrome del túnel carpiano. Luego tenemos la proyección axial de rodilla. El paciente lo ubicamos de cúbito prono con las piernas muy juntas si es la proyección de ambas piernas, y si es unilateral, las piernas separadas en flexión y la pierna intentando tocar los gemelos con el bíceps femoral. Debemos utilizar un chasis de 20 por 30, una técnica de 53 kb con 10 MA, la distancia foco receptor de 1 metro, el índice del rayo central directamente tangencial a las rótulas con una angulación de 0 grados. La colimación superior va hasta el tercio distal del fémur, inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Aquí vamos a observar la rótula en relación con la garganta troclear del fémur, buscando luxación o subluxación o desplazamiento parcial. Comúnmente ocurre hacia lateral patelar o la inclinación de la rótula. Esto puede medirse a través de los ángulos específicos. Pasamos a de la meseta tibial de rodilla o de Rosenberg. El paciente se coloca en una posición de cuadripedia con la pierna en la rodilla a estudio retrasada y menos flexionada. Utilizamos un chasis de 20 por 30 con la técnica de 56 kb, 16 MA y la distancia del foco receptor de 1 metro con el índice de rayo central directamente en la articulación y 0 grados de angulación. Colimamos en la parte superior hasta el tercio distal del fémur, en la parte inferior hasta el tercio proximal de la tibia y el peroné, y en la derecha y la izquierda a nivel de la anatomía del paciente. Con esta proyección buscamos evaluar la meseta tibial, que nos permite evaluar la estabilidad de la rodilla, para mirar si hay ensanchamiento del espacio articular o cambios de la alineación del eje de la pierna, varo o en valgo, lo cual podría indicar lesiones del ligamento asociados. Seguimos con la proyección axial de calcáneo. El paciente debe estar en sedestación con la pierna a estudio totalmente estirada, recta y formando 90 grados entre el pie y la tibia. Lo ideal es flexionar completamente el tobillo ayudándose de una venda u otra prenda
que el mismo paciente debe tirar. El tamaño del chasis, vamos a utilizar uno de 20 por 30 con una distancia del foco receptor de 1 metro, con la técnica de 54 kV, 4 MA. El rayo central, la incidencia va a ser directamente en el calcáneo con una angulación de 15 grados caudolocraneal. La colimación va a ser superior hasta la mitad de los metatarsianos, inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente. En esta proyección se va a evaluar la anatomía y posibles fracturas del hueso del talón, permitiendo identificar el ensanchamiento del hueso, la alineación del retropié y el estado de la articulación subastragalina. Luego tenemos la proyección lateral del calcáneo. El paciente va a estar de cúbito lateral con la pierna de estudio totalmente estirada, apoyada sobre su cara externa del calcáneo en su totalidad sobre el buqui, el pie a 90 grados respecto a la tibia, la pierna contraria flexionada en la cadera hasta hacerla pasar por encima. Vamos a utilizar un chasis de 18 por 24, la distancia del foco receptor de 1 metro, la incidencia del rayo directamente al calcáneo con una angulación de 0 grados. Colimamos en la parte superior hasta la articulación tibio-astragalina, en la parte inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del paciente, por debajo del astrágalo. La imagen debe de verse en su totalidad el calcáneo, así como la articulación subastragalina y la articulación calcáneo-cuboidea. También debe de ser visible el tendón de Aquiles. Luego pasamos a la proyección anteroposterior de pies en carga. El paciente debe ubicarse en bipedestación encima del chasis, de tal manera que la planta de los pies queden juntas y apoyadas en su totalidad sobre el chasis. Se utiliza un chasis de 18 por 24, la técnica es de 53 kV por 1.6 MA. La distancia del foco receptor de 1 metro, la incidencia del rayo va a ser en el tercio medio del tercer metatarsiano con una angulación caudocraneal de 20 grados y colimamos en el nivel superior hasta el tarso, en la inferior derecha e izquierda a nivel de la anatomía del pie del paciente por delante del astrágalo. En esta vamos a evaluar la relación entre el astrágalo y el hueso navicular, también los ejes del hueso del antepié, los metatarsianos y falanges, y los huesos del retropié, el astrágalo, el calcáneo, también buscando líneas de fractura en los huesos del tarso y metatarso. Para concluir, la realización de las proyecciones radiológicas adecuadas para cada articulación, seleccionando las vistas estándar y complementarias específicas, garantiza la máxima rentabilidad diagnóstica con la mínima dosis de radiación para el paciente. Si utilizamos la correcta técnica de posicionamiento y la interpretación rigurosa de estas imágenes, sería un pilar fundamental en la atención al paciente. Muchas gracias.